qué pasó el día domingo. ¿Se cumplen o no con los requisitos para poder hablar de una elección transparente? ¿Qué es lo que está detrás de estas denuncias de fraude que la candidata Luisa González ha llevado adelante? Te cedo la palabra, compañero. Bueno, 3 puntos súper rápido. Primero, Luisa González saca menos votos que en la primera vuelta. Eso es casi imposible, nunca había pasado en ninguna parte. Segundo, no solo el tema del fraude. Acuérdate que ellos votaron en estado de sitio con los militares controlando los recintos y cambiaron 12 recintos electorales durante 24 horas antes de la elección. La gente llegó a votar y no encontró su recinto electoral. ¿Cómo se llama eso? Un fraude tremendo. Tercero, Daniel Noboa nunca renunció a la presidencia ni pidió permiso para hacer campaña. Él se mantuvo como presidente candidato, lo cual es absolutamente ilegal porque utilizó recursos públicos para su campaña. El resultado es abismante. Además, hay una situación de persecución in situ donde hay 100 nombres de personas que estuvieron ligadas a la campaña de Luisa González, incluyendo a Luisa González y al candidato a la vicepresidencia, que prácticamente no pueden salir del Ecuador. No tienen orden de detención, no hay ninguna orden judicial en su contra, pero Migraciones tiene la instrucción de detenerlo lo que más puedan antes de que salgan del país. ¿Por qué? No se ha dado ninguna explicación. Son 100 nombres que incluye a los consultores políticos, incluso argentinos, que trabajaron con Luisa González. Lo que se está viendo en Ecuador, Nico, no es de ahora en todo caso, no es este fraude. Esto empezó hace 8 años atrás con la traición de Lenín Moreno, Eduardo Manga, María Fernanda Espinosa y una serie de traidores que traicionaron el proceso de la Revolución Ciudadana, metieron preso a Jorge Glass, que tampoco se habla mucho de Glass, y a Glass le hicieron. Lo metieron preso con un código penal derogado, con un delito que no existe, le dieron un golpe de Estado a la vicepresidencia, lo destituyeron estando preso, porque él no fue a trabajar, no se presentó durante 90 días supuestamente, y le dieron le sacaron del cargo por decir que se había ausentado definitivamente del cargo, y Lenín Moreno lo saca de hecho y no de derecho. Luego viene todo un proceso de ilegalidades que hace Lenín Moreno con una consulta popular absolutamente amañada, y yo creo que aquí hay que hacer una autocrítica. Cuando uno está enfrentando una dictadura de 8 años, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, después viene Daniel Noboa, tú no puedes reclamar contra un proceso absolutamente burgués liberal que es controlado por la derecha de tu país. Porque al final no hay garantías para poder competir democráticamente, y la Revolución Ciudadana es tercera candidatura presidencial que pierde consecutivamente, pero que no es que la pierda, los derrotan porque ellos controlan el árbitro, son dueños de la cancha y además cobran la entrada al estadio. Entonces, no hay cómo competir con ellos en forma igualitaria. Yo creo que lo que tiene que pasar en Ecuador es que venga una renovación completa de las fuerzas de izquierda, progresista, indigenista, de la clase trabajadora, y se empiecen a tomar otro tipo de medidas, medidas como las que tomamos en Chile para derrocar a Pinochet, organizando al pueblo, organizando los sindicatos, a los estudiantes, a los trabajadores, y en eso tiene mucho que decir los líderes de la Revolución Ciudadana, que tienen que dar el ejemplo, Nico, porque uno no puede hacer la revolución con vida ajena. Uno tiene que hacer la revolución dando el ejemplo, como lo hizo el Che Guevara, como lo hizo Fidel Castro, como lo hizo Salvador Allende, porque ellos no mandaron a otros a dar la pelea, ellos dieron el ejemplo. Y creo que ese es el camino de consecuencia y coherencia que uno le dice, le pide, le exige a los líderes de un país. El proceso de la Revolución Ciudadana creo que ya se murió, lamentablemente es así, el correísmo está absolutamente derrotado y cometieron errores, y el error fue confiar en esta pseudo-democracia burguesa liberal que era controlada por la ultraderecha ecuatoriana. Ahí sí. Pato, yo quería que nos ayudaras a analizar los antecedentes de este fraude electoral y que va en la línea de lo que tú señalas, o sea, los últimos 8 años, donde lo que ha existido es una ausencia de democracia en Ecuador y que tiene varios antecedentes. Mencionaste a Lenín Moreno, ¿verdad? Acá también hay toda una persecución política en contra del movimiento en general. Hablaste de más de 100 dirigentes. Mencionemos el secuestro de Jorge Glass, que era vicepresidente, ¿verdad? Que lo secuestraron de la Embajada de México, por eso México no mantiene relaciones con Ecuador. Y también mencionemos el juicio y el lawfare que se realiza en contra no solo Glass, sino que en contra de Rafael Correa, a quien lo acusan de ejercer un influjo psíquico sobre actores en el gobierno y en el Estado, y construyen un fallo inédito con una fiscal colocada así como a dedo, ¿verdad? Entonces, si nos puede hablar un poquito del contexto de cómo se ha ido degradando la democracia en Ecuador para llegar a esta situación. Bueno, tú lo explicaste súper bien, desde Lenín Moreno hasta Daniel Noboa, que además, ojo, Daniel Noboa es un narcopresidente.
porque en sus empresas bananeras ha encontrado cocaína. Y él, cuando le preguntaron, cuando Luisa González en el debate le pregunta a Daniel Noboa sobre la presencia de cocaína en las exportaciones de su familia de bananas, no estoy hablando en genérico, estoy hablando de realidad, él exportaba bananas con cocaína, él dijo, esa empresa no es mía, es de mi familia. O sea, está frente a un narcopresidente. Fíjate que lleva al Ecuador a Prince. Prince es el jefe, el presidente de la corporación paramilitar, conocida antiguamente como Blackwater o la Academia o de Academy, que es un mercenario que tomó control de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. ¿Cómo vas a explicar eso? O sea, ¿cómo eso va a ser un proceso legal, transparente, democrático? Por supuesto que han habido irregularidades. Lo que tú dices contra Rafael Correa es lo más absurdo del mundo. Lo condenaron porque generó un delito a través de un influjo psíquico. O sea, el tipo es Charles Xavier de X-Men, que con la telepatía obligó a otros a cometer delitos. Un absurdo absoluto. Y el lawfare lo hemos visto en Chile con Marco Enrique Dominami, contra Daniel Jadwe, contra Marcela Bedrapo, que era concejal de la Florida. Lo hemos visto contra cualquiera que se enfrente a los poderosos y que quiera cambiar este sistema tan injusto a la sociedad de los abusos, como dice mi amigo Eduardo Juri, siempre un gran amigo que tengo ahí en Recoleta. Tú tienes que pensar que al final del día, cualquiera que se enfrente por cambiar el sistema neoliberal, burgués, capitalista, van a aplicar la fuerza de la justicia, lo van a criminalizar en los medios de comunicación, lo van a prejuzgar para destruir su imagen y sacarlo. Por ejemplo, a Daniel Jadwe lo sacaron de la carrera presidencial porque le armaron toda una campaña de lawfare. Cuando se demuestre que Daniel Jadwe es inocente, ¿quién le va a devolver dos cosas? Primero, su cargo de alcalde, no lo dejaron terminar como alcalde, y segundo, sus posibilidades de ser candidato presidencial. Ya lo jodieron, ya lo sacaron. Y en el caso del Ecuador, hubo lawfare contra Rafael Correa, hubo lawfare contra Jorge Glass, que Jorge Glass pagó las consecuencias porque estuvo 8 años preso, 6 años preso casi, con un código penal derogado, y ahora está en una prisión preventiva sin causa efectiva. Y como tú dices, lo secuestraron de la Embajada de Ecuador en México, que ni Pinochet se atrevió a romper el derecho de los asilados en las embajadas. México en Ecuador. Perdón, México en Ecuador. O sea, que estaba en la Embajada de México en Ecuador, Jorge Glass, y desde ahí fue secuestrado. Situación que ni Pinochet durante la dictadura rompió este derecho internacional, que es el derecho al asilo. Daniel Noboa lo hizo. Entonces, al final, estamos frente a una dictadura. Lo que pasa es que los ecuatorianos o los líderes de la Revolución Ciudadana no quieren darse cuenta que están enfrentando una dictadura. Y una dictadura, mira, hay un lema que decía Eloy Alfaro, por allá por el 1900 y tanto. Eloy Alfaro decía, no se puede defender con papelitos lo que se ganó con la revolución. Es así de sencillo. Tú no puedes ir a defender un proceso revolucionario que tuvo cambios, progreso para el Ecuador, compitiendo en esta vía pseudo democrática cuando no hay garantías para competir. Era obvio que le iban a hacer fraude. A mí, persona que preguntaba me decía, ¿qué va a pasar en Ecuador? Yo le decía, van a hacer un mega fraude. Porque Noboa armó todo, era controlar el Consejo Nacional Electoral, controlar las Fuerzas Armadas, controlaba la plata, tenía todo el dinero del mundo para hacer campaña, y eso es una injusticia a la hora